desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que debate siempre la actualidad y en este caso va a dar un repaso al Gran Premio de España del Campeonato de Fórmula 1 que hemos podido vivir pues hoy mismo. Digo hoy porque lo estamos grabando el domingo por la noche, como suele ser habitual, y lo que no es habitual es que nos falten justamente dos pesos pesados antialonsistas. Me matarán cuando escuchen que les llamo antialonsistas, porque ellos nunca se declaran como antialonsistas, pero yo, que soy alonsista declarado, pues aprovecho para hacerlo. Pues sí, nos falta Agustín y Osvaldo, el comando Venezuela, pero estamos los demás aquí pues para comentar todo lo que ha sucedido en esta carrera, que yo creo que no es poco. Empezando por Emanuel, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Gerardo, hola a todos. Pues no muy bien. ¿Que tienes gripe o algo? No, yo estoy bien. Los resultados vale. son malos. Los resultados efectivamente son paupérrimos para el coche rojo, pero bueno, si eres fan de Vettel no me dirías eso. Tal vez Dani sea fan de Vettel. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas, pues no. Empieza a caerme un poco pesado ya el chaval, que es muy bueno, que lo está haciendo muy bien, pero no sé, esto empieza a recordar a Michael Schumacher cuando pasó por encima de todos los equipos durante gran parte de la temporada y batió aquel récord de victorias en una sola temporada. Esperemos que alguien le plante cara y la verdad es que tengamos que animar a alguien como Hamilton, que es un gran piloto, pero que bueno, que nosotros no hace mucho lo estábamos criticando, pues es un poco extraño, ¿no? Desde luego es lo que tiene y algo que no se puede negar en ningún momento es que para mí, al menos, los tres mejores pilotos del campeonato son, da lo mismo en orden, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Lo que no sé si Jorge estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Jorge, muy buenas noches. Sí, completamente. Son tres campeones del mundo y no se llega a esa situación de casualidad. Y aunque le acompañe Schumacher y Button, Schumacher se ve que está en decadencia y Button, pues, aunque es un grandísimo piloto, parece que está un escalón por debajo. Buenas noches. Bueno, pues tras este repaso general a las impresiones que nos ha dado la carrera de este domingo en Barcelona, pues vamos a hacer una mini pausa y a comenzar. En la biblioteca de Trantor hablamos de fantasía. hablamos de ciencia ficción. Hablamos de rol. Hablamos de juegos. Y de fricadas varias. www.labibliotecadetrantor.com. Y también puedes encontrarnos en iTunes y en iVoox. Y yo sé que me repito, pero es que los esquemas de los grandes fines de semana, pues de los grandes premios en todos los fines de semana, pues son iguales y hay que decirlo de alguna forma. En este caso, Emanuel nos va a poder comentar un poco lo que se vio y lo que no se vio en los entrenamientos oficiales del viernes y el sábado. Pues esto sí que es repetirse, porque una vez más en los libres dominó Red Bull, en este caso más que nunca. Pero a diferencia de que otros grandes premios, el que dominó y estuvo más arriba fue Webber, que la verdad es que aquí estuvo más... Aunque después el resultado en carrera no puede dar lugar a ello, pero en los libres y entrenamientos sí que estuvo más inspirado y en los libres la verdad es que estuvo un poquito por delante de Vettel. Y después el resto, pues señalar que, por ejemplo, todos los equipos trajeron novedades importantes y Ferrari también trajo un alerón trasero nuevo. ¿Por qué comento esto? Porque el jueves Charlie Whiting dio el visto bueno a este alerón, Ferrari lo puso el viernes. Ferrari el viernes parecía que
que al menos había acortado la diferencia con Red Bull, McLaren, pues eso, acortándola de 9 décimas, pues quizás pasaría a medio segundo o incluso menos. Y después el viernes por la noche, pues Charlie Whiting pues decía que ese alerón ya no era legal, y con lo cual el Ferrari a partir del sábado ya tenía que poner el alerón que montaron en Turquía. Alonso decía que con ese alerón nuevo, que igual 2 décimas por ahí, pero yo la verdad es que pienso que ese alerón le ha quitado a Ferrari una diferencia importante de tiempo y de rendimiento en el coche global. Y después, pues, lo que es libres así en general, pues quizás es el incendio de Heifer en los libres 3, que provocó que al final no saliera en la calificación. La verdad es que un incendio estos a lo Fórmula 1, ¿no? Que una chispa y a poco más que arde el coche entero. No más señalado así de los libres. Y efectivamente con esa sensación tan extraña que habían dejado los libres en Ferrari, además de que el coche no iba bien, nos plantamos en la calificación que Jorge nos va a resumir, y espero que tengas palabras especiales para un momento fantástico de la calificación. Sí, pero debíamos de comenzar con la Q1, como siempre, y aunque lo habitual es que se queden los 6 de siempre acompañados de un invitado de piedra, en esta ocasión Hayfield fue limitado porque no les dio tiempo a recuperar ese coche a Renault para ponerlo en pista, y la gran sorpresa quizás fue de Kovalainen, que saltó a la Q2 dejando a Barrichello en esta Q3. En la Q2, bueno, pues estuvieron los equipos intermedios luchando a ver quién conseguía subir a la Q1, y en esta ocasión fue un Pastor Maldonado, que es una pena que no esté con nosotros Osvaldo o Agustín para comentarlo, y una grandísima clasificación para Williams también, que llevaba una época en la que, la verdad, no consigue despegar. Kovalainen, vuelvo a repetir, que hizo una grandísima clasificación, quedando por delante de los dos Force India, y luego, pues, en los puestos de arriba, pues quedaron los dos Sauber y los dos Toro Rosso. En la Q1, pues al final vuelve a aplastar y vuelve a ser apabullante la superioridad de los Red Bull. En esta ocasión Mark Webber consigue esa primera posición por delante de su compañero y con 2 décimas por delante. Detrás, ya a unas cuantas décimas, estaría Hamilton, y una grandísima clasificación que dejó sorprendidos y hizo celebrar a Ferrari de forma muy, muy animada Alonso, que quedó a solo 3 milésimas de Hamilton. Por detrás de Alonso, pues Button, Petrov, y luego ya Nico Rosberg con su Mercedes, Massa, Maldonado, que llegó de 8ª posición, perdón, de 9ª, y Michael Schumacher, que tuvo algún problemilla y tuvo que relegarse a última posición para conservar un poco neumáticos. Acaba así la clasificación, y lo más importante quizás sería también recordar que tanto Webber como Vettel, Hamilton y Button conservaron un juego más de neumáticos blandos que les sirvió luego para en carrera poder correr más y estar con ese juego fresco para hacer una batalla más dura. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, y esta vez sí, Dani ha recogido, ha tomado sus notas. Algún día nos tendrás que pasar un escáner de esas notas, una fotografía de las notas que tomas para luego poder hacer esa pedazo de crónica de carrera que ya quisieran los de La Sexta. Y permitidme que tire flores hacia el podcast, pero desde luego valoro muchísimo ese esfuerzo de Dani en hacer la crónica de carrera que tanto nos gusta. Así que Dani, con todas las bonitas palabras que te acabo de dedicar, ahora mismo lo tienes que hacer muy bien, porque si no me vas a decepcionar. No es presión, no es presión. Bueno, pues hoy he preparado un poco utilizando datos que he encontrado en la página de la FIA, que bueno, tienen mucha información sobre paradas, sobre tiempo en boxes, vueltas. Bueno, la verdad es que es un poco interesante pues hacer un estudio de lo que ha sucedido en la carrera a través de los datos que te dan aquí. Bueno, podemos comentar que de salida ha sido una carrera que yo destacaría 3 puntos en la zona de delante. Aparte de que no ha habido incidentes, creo que podemos destacar un pinchazo, pero no lo he visto bien. Un pinchazo que ha recibido pues Kobayashi, seguramente porque alguien le habrá tocado el neumático trasero, si no recuerdo mal, el que estaba afectado, pero bueno, es un pequeño lance de carrera comparado con los que hemos visto en otras salidas.
Destacar 3 puntos, lo que decía, en la parte de delante, digamos los 5 primeros clasificados. Una mala salida de Button. La verdad es que Lewis Hamilton, su compañero, con un coche igual, ha salido bastante mejor, y Button sí que ha quedado bastante clavado en la salida. Eso ha propiciado pues que lo adelantaran varios coches y que llegara a la primera curva, bueno, a la primera enlazada, la primera, segunda y tercera curva, pues un poco retrasado. Luego también diría que Webber ha salido un poco lento, no ha conseguido rentabilizar esa pole, y en la primera curva ya lo habían adelantado 2 coches, su compañero de equipo, y el otro punto que yo destacaría más de la salida pues ha sido la fantástica, porque no podemos decirlo de otra manera, fantástica salida de Fernando Alonso, que saliendo desde la 4ª posición, teóricamente por la zona sucia, por la zona menos favorable, pues se ha colocado en la primera curva de primero, adelantando a los 2 Red Bull. La verdad es que, bueno, hemos visto que Fernando tiraba, pero detrás se llevaba a Vettel, y bueno, hemos visto pues que ganas no le faltaban, ¿no? Ha hecho una primera parte de la carrera, una primera tanda hasta el primer cambio de neumáticos bastante intensa con Vettel detrás de su coche. Vettel ha sido el primero en entrar en boxes en la 9ª vuelta, saliendo sexto. En ese momento pues Hamilton quedaba por detrás de Alonso, y Alonso se mantenía de primero. Una vuelta más tarde, Alonso pues ha entrado también a cambiar neumáticos, ha salido bastante mejor que Vettel, ha salido segundo. Hamilton lideraba en ese momento la carrera, y Webber también ha entrado y sale sexto. La verdad es que los doblados, los coches que se han metido por en medio podían haber ayudado un poco más, sobre todo, si no recuerdo mal, estaba Massa, que podía haber intentado pues ayudar a su compañero de equipo, pero no fue capaz de parar mucho tiempo a Webber. En la vuelta 11 Hamilton entra a cambiar neumáticos, saliendo tercero. En ese momento pues Vettel recupera la segunda plaza, Alonso sigue manteniendo la primera, obviamente, y Jenson Button es el más retrasado pues de los 5 primeros en entrar. Entra a la vuelta 14 y sale sexto. Para ver un poco pues la diferencia de vueltas, la vuelta 18, 4 más tarde, Vettel ya hace su segundo cambio de neumáticos. Esto ya empieza pues a dar esa sensación de que Button no va con la misma estrategia que los otros pilotos. Su compañero de equipo pues ha cambiado de neumáticos 3 vueltas antes que él. Y bueno, pues hay que estar atento a lo que pueda hacer el británico, ya que el resto de equipos punteros, los 2 Red Bull, Fernando Alonso y Hamilton, pues parecen que van a una estrategia completamente distinta. La vuelta 18, como decía, Sebastian Vettel vuelve a entrar, sale sexto, y en la vuelta 19 Alonso vuelve a entrar de nuevo, saliendo cuarto. En ese momento pues Hamilton ya va primero, vuelve a recuperar la primera posición, y Vettel pues ha conseguido sacarse corredores de delante, ya que bueno, ya empezaban las entradas en boxes de otros pilotos, y ha sido todo un baile así muy, muy rápido. Webber en la vuelta 19 también sale, vuelve a salir detrás de Fernando Alonso, sale quinto, y en esa vuelta pues cuando entra Luzzi, la clasificación queda Vettel, Hamilton, Alonso, Webber y Button sexto. Button, recordemos que había hecho una mala salida, pero pues con este cambio de estrategia, no sabemos si motivado por ese fracaso o por ese problema en la salida, o porque ya lo habían previsto así para enfrentarse un poco más a su compañero de equipo, pues con ese cambio de estrategia parece que ha recuperado un poco de comba con los que van delante. A la vuelta 23 entra Hamilton a cambiar por segunda vez las ruedas, saliendo segundo, adelanta pues a Sebastian Vettel, y un par de vueltas más tarde, la vuelta 29, Alonso vuelve a entrar, tercer cambio de neumáticos, ya montando las duras, ya no le quedan más juegos de neumáticos blandos. Mark Webber entra con él también a cambiar y pone otra vez duros, y salen sexto y séptimo, detrás de un par de coches que todavía no habían parado, y detrás de los que estaban en liza, que aún no entraban hasta la vuelta siguiente, que Button entraba a hacer su segunda parada
sale quinto, y es en la vuelta 34 cuando Vettel realiza su tercera parada. Hamilton entra una vuelta más tarde, con lo cual pues la carrera ya queda con Vettel de primero, con Hamilton de segundo, con Button, que en la vuelta anterior consigue adelantar a Alonso y a Webber con unos neumáticos más frescos y, si no recuerdo mal, lleva gomas blandas. Recordemos que Fernando Alonso y Webber ya llevaban las duras, ya era su tercer cambio, y Button llevaba su segundo cambio y aún tenía un juego de blandas. En la vuelta 39 Alonso pues tiene que volver a entrar. La verdad es que esas 10 vueltas que ha dado le han ido muy mal y ha tenido muchos problemas con Webber, que lo ha estado acosando durante esas 10 vueltas, que no le ha dejado mucho respiro al asturiano, y que bueno, cuando entra Webber en la vuelta 47, le han aguantado más los neumáticos, pues Alonso ya pasa a ser quinto. En la vuelta 48 pues Vettel cambia por cuarta vez. La verdad es que ya lleva una carrera bastante encauzada en la primera posición, con Hamilton persiguiéndole, pero a una cierta distancia todavía. En la vuelta 48 Button, pues siguiendo su estrategia de 3 paradas, entra a hacer la última, y en la vuelta 49 entra Hamilton. De la 49 a la 66, más o menos, pues Hamilton ha ido a la caza y captura de Sebastian Vettel, y bueno, pues ha estado gran parte de ese tramo, pues igual de las últimas 10 vueltas, en las últimas 8 vueltas, intentando atacar. Hemos visto cómo Vettel se defendía. Vettel, que durante un rato de la carrera, tirando hacia el final, le han dicho los ingenieros de su equipo que no utilizara el KERS. Seguimos viendo que es uno de los grandes problemas que está teniendo el equipo Red Bull durante esta temporada, el problema del KERS, que no funcione, que tengan que dejar de usarlo, y la verdad es que quizá la aerodinámica es su fuerte, pero el KERS pues les está dando muchísimos quebraderos de cabeza. En estas vueltas pues pudimos ver cómo Hamilton intentaba acosar a Vettel. La verdad es que lo tenían en 7 décimas, 8 décimas, 5 décimas, pero bueno, finalmente Sebastian Vettel se ha hecho con la carrera, seguido de Lewis Hamilton y Jenson Button, pues que ya acababa pues a unos 35 segundos de ellos, y Mark Webber pues a 47 segundos. Hay que destacar que a partir de aquí todos los demás pilotos pues tienen una vuelta perdida como mínimo, empezando por Fernando Alonso, que ha quedado quinto, Michael Schumacher, que ha hecho una carrera, bueno, la mejor carrera de esta temporada, el mejor resultado más bien de esta temporada, ha quedado sexto. Séptimo ha quedado Nico Rosberg. Creo que es la primera vez que Michael Schumacher pues queda por delante de su compañero de equipo, esta temporada por lo menos. Nick Heidfeld, que ha hecho una buena carrera, saliendo desde la parte de atrás de la parrilla, pues ha conseguido llegar a puntuar. Sergio Pérez, que yo creo que es uno de los que deberíamos destacar, que ha hecho una buena carrera, que ha marcado unas vueltas bastante interesantes, que ha hecho parciales. Por ejemplo, el primer parcial de la carrera es para él. Luego ya en el segundo y en el tercero pues está tercero y cuarto, si no recuerdo mal, pero bueno, ha hecho una gran carrera, y Kamui Kobayashi pues ha cerrado la zona de puntos con esa 10ª posición, y la verdad es que bueno, después de haber tenido que parar ya la segunda vuelta, pues también es una gran actuación. Un detalle que bueno, queríamos, la semana pasada nos lo comentaba un oyente a través del blog. Nos comentaba que echáramos un vistazo a los tiempos que estaban haciendo en el pit, los problemas que estaba teniendo Ferrari, sobre todo centrados en Massa, ¿no? La verdad es que el último Gran Premio Massa tuvo el problema de la rueda, de que le seguía girando el eje de la rueda, que les fue complicado poner, y bueno, esta carrera, que sí que ya hemos visto pues unos pits normales, sí que podemos comentar que bueno, Sebastian Vettel ha hecho un tiempo de 1 minuto 20 en total en los pits,
La verdad es que han sido los, entre comillas, más rápidos, los del equipo Red Bull. Han llegado a hacer pit de 19 segundos. Mark Webber pues ha hecho 1.21. La verdad es que no hay mucha diferencia para 4 paradas. Fernando Alonso ha hecho 1.21 también, más o menos en el tiempo de los Red Bull. Hamilton ha hecho 1.21. La verdad es que no hemos visto mucha diferencia entre los primeros, salvo Jenson Button, que al haber hecho una parada menos ha hecho 1 minuto nada más de paradas, y que es algo pues que al final le ha ayudado mucho llegar a esa tercera posición. Felipe Massa pues ha hecho 2 paradas más o menos calcadas a las de Alonso en tiempos, unos 20 segundos más o menos, y sí que podemos ver que tiene 2 paradas, las 2 últimas, que ya sí que son un poquito peores, son de 22 y de 23 segundos, y que bueno, lo que no sabemos tampoco decir es si es por culpa de los mecánicos, de Felipe Massa o de qué es, porque bueno, no se ven todas las paradas, pero bueno, sí que existe esa pequeña diferencia. Pero bueno, los 4 o 5 primeros equipos pues sí que están un poco igualados en eso. Quizá podemos destacar que Red Bull sí que es más constante y de vez en cuando pues hace algo superior a los de los otros equipos. Bueno, algo inferior, algo mejor a los otros equipos. Interesante. He decidido dejar aquí unos segundos para poder reposar, porque desde luego ha sido interesante la crónica. Escuchándote, no sé si se te ha pasado algo. Yo creo que no se te ha pasado ningún detalle de la carrera. Y ahora es el momento en el que cada uno de nosotros pues puede aprovechar y dar sus impresiones en cuanto lo ha visto. Así que, Emanuel, te dejo a ti el testigo. Cuéntanos, a raíz de la carrera que nos ha relatado Dani, ¿qué impresiones? ¿Con qué te quedas? Pues me quedo... a ver, de primeras, pues Fernando... Voy a empezar por Fernando. Calificación, pues hizo una vueltaza en la Q3, mejorando casi 1 segundo lo que hizo en el mejor tiempo de la Q2, algo impresionante. Le sirvió para casi por milésimas no superar a Hamilton, y después en la salida la verdad es que nos regaló una de esas salidas de Xbox, PlayStation, y se arriesgó bastante porque a punto estuvo de tocarse con Vettel, pero le salió muy bien y se puso ahí primero, que bueno, tampoco le sirvió para mucho, pero más para que se vieran los defectos del Ferrari y que todo el mundo, si ya no sospechabas del escaso rendimiento que tiene el coche, pues en esta carrera ya se ha visto para todo el planeta que el Ferrari no da más y no tiene ritmo para luchar con Red Bull y en esta también con McLaren, a la contra que como sucedió en Turquía. Y después Ferrari tiene que mejorar, evidentemente. Y después Vettel ha vuelto a ganar. Hay que frenarlo de alguna manera. Y el único que puede frenarlo en calificación de momento parece que es Webber. Pero es Webber, es compañero de equipo y ya sabemos lo que pasa en Red Bull. Y después en carrera, el único que parece que le puede ahí mojar la oreja ya fue en China Hamilton. Y aquí a punto vuelve a ser Hamilton. Vettel con Red Bull, Hamilton con McLaren y casi todos... No os podéis imaginar qué nombre faltaría Alonso con Ferrari, y de momento pues no sucede eso. Hamilton, pues la verdad es que muy buenas carreras, aprendió de McLaren y Hamilton aprendieron del error de Malasia con estrategia, y la verdad es que de momento les está saliendo bastante bien la hora de guardarse un juego de neumáticos blandos, y después los duros también va bastante bien. La verdad es que McLaren han pegado un subidón con respecto... Bueno, en Turquía ya no llevaban nada y aquí han puesto lo que en teoría iba para Turquía, lo pusieron aquí en Cataluña y pues han mejorado bastante. Button también ha mejorado bastante y bueno, salió mal, pero la verdad es que entre la estrategia que el coche da para mantener el ritmo, pues le ha opado a ese tercer lugar. Webber... Lo comentaba antes en los libres, que en los libres, calificación, sí que ahí parecía el Webber del año pasado, que ahí apechugaba a Vettel, pero después en carrera, bueno, ya en términos generales, yo creo que no hemos visto adelantamientos puros por DRS, sino más bien por degradación de neumáticos o por una
una diferencia exagerada de coches, pero por DRS puros de velocidad aquí en Cataluña hemos visto bastante pocos adelantamientos. A Webber le ha costado, bueno, no ha podido adelantar a Alonso en carrera por DRS y eso al final ha pagado un poquito y al final de quedar primero en calificación, al final ha pagado un cuarto puesto que la verdad le debe saber a poco porque el año pasado ganó aquí y pues eso, le debe saber a muy poco. Vamos a ver qué pasa en Mónaco, que el año pasado también se salió Webber. Pues eso, Fernando Quinto, que la verdad es que yo comentaba esto, tiene que mejorar, si no el campeonato ya está a más de 50 puntos con Vettel, si no las cosas se ponen muy feas. Schumacher, que por primera vez creo que no, ha quedado por primera vez por delante de Rosberg, ha mantenido un ritmo estable, digamos. Rosberg ha tenido problemas de radio y otros problemas que, bueno, entre la radio, que este año es muy importante para justo decirle al equipo cuando entras, la degradación que tienes en ese momento y otros factores, pues al final influye bastante. Y ya por último destacar a Heifel y que salió último y una vez más vemos que sobre todo en esta temporada salir último no es sinónimo de resultados ceros. También hay que decir que Heifel no tenía los 3 neumáticos blandos nuevos y eso tal como están los neumáticos Pirelli ayuda muchísimo. Y después Kobayashi, que tras parar en la primera carrera, en la primera vuelta, conseguir puntos al final, la verdad es que muy bien Kobayashi, que ya lo dije alguna vez en otro podcast, pero es que siempre saca algún puntito y esto al final del año se va acumulando y igual el Kobayashi al final acaba con 30 puntos o así por estas pequeñas cosas que al final a Sauber le vienen de perlas para ahí aumentar puestos en constructores. Y Sergio Pérez que por fin consigue puntos, que ya sabemos lo que pasó en Australia, la descalificación, y por fin consigue puntos. Y después el resto, pues Alguersuari que no sigue teniendo problemas de degradación de neumáticos, no va, el coche no va, no acaba de ir, el Toro Rosso no va y Alguersuari también que no a ver qué pasa porque tienen que espabilar, porque esto no puede ser que por ejemplo Heifel salga último y acabe octavo y Alguersuari que salga por delante y acabe 16, o sea, es impensable esto, tiene que espabilar. Y ya por último Barrichello, que la verdad es que es el pupas. Barrichello y Williams son el pupas perfecto, o sea, a Barrichello le pasa de todo. A Maldonado en esta carrera más o menos se salvó, hizo una buena calificación, pero aquí Barrichello, caja de cambios, problemas en el pit stop. Bueno, Barrichello está desquiciado porque el coche no va y si va, cuando va le falla algo, bueno, desquiciado total, es el pupas auténtico de este año. Ah, y Massa, y comentar a Massa que seguro que Ger tenía algo que decir de Massa. Massa, tienes que ser piloto de Ferrari. Solo digo eso. ¿Cómo? No, que de Massa digo que tiene que ser piloto de Ferrari, porque ahora mismo no está siendo piloto de Ferrari, para mí. Ah. Yo de Massa, ya tendré ahora mi opinión de la carrera, pero de Massa simplemente creo que desde que llegó Fernando a Ferrari, pues yo creo que se ha visto desplazado un poco. Digamos que el centro de la escudería en cuanto a la parte no de ingeniería, sino al menos de pilotaje de carreras, pues lo ha absorbido de forma completa Fernando y a partir del accidente, desde que ocurrió el accidente, Massa no ha vuelto a ser el mismo. Como tú dices, me gusta mucho la forma en que lo dices. Massa tiene que volver a ser un piloto de Ferrari. No significa ganar, pero significa tener un coraje y una valentía dentro y fuera de la pista, con una actitud constante y no de la forma que lo ha demostrado a veces, sino de otra forma, de la forma en que lo tiene que hacer un piloto de Ferrari. Pero bueno, es mi opinión, por supuesto. Jorge, ¿qué nos quieres comentar de la carrera? Hombre, yo creo que con el resumen fantástico de Dani y el gran análisis de Manuel, nos podemos meter directamente a comentar este tema. Por ejemplo, tema Ferrari. Ferrari necesita coraje en su piloto Massa, pero Ferrari necesita coraje desde Dominicali hasta el último que barre el box,
porque es lamentable que el gran éxito de Ferrari de este fin de semana haya sido un inesperado cuarto puesto ahí de Alonso rozando y una salida espectacular de un piloto. Lo demás en Ferrari es inexistente. Un equipo como Ferrari, si quiere ganar un campeonato del mundo, tiene que cambiar mucho. Yo lo veo muy mal. ¿Qué opinas tú, Gerardo? Pues no, yo opino como tú, es decir, ¿cómo explicarlo? Es decir, a mí ahora no me sirve que salga Domenicali o Luca Cordero y Montezemolo a decir que no, que hay que ponerse las pilas y hay que empezar a trabajar. Yo creo que no es lo que dices, sino lo que haces. Y lo que haces demuestra que no estás a la altura, que no le estás dando un coche ganador a un piloto que además ahora mismo se ha comprometido contigo a pasar los próximos años en tu escudería y que tienes que empezar desde ya hace mucho tiempo a darle un coche ganador. El Ferrari este año va a poder ser un coche competitivo. Va a poder ser un coche competitivo. Pero la diferencia entre competitivo y ganador la va a poner un piloto. Van a tener que confiar, como decían hoy, en la magia de Fernando para hacer cosas increíbles y dar unos resultados que el coche no va a dar. A lo mejor es que Fernando es el que está haciendo la magia y Felipe es el que está conduciendo bien y te demuestra dónde queda el Ferrari con unas manos buenas y dónde queda el Ferrari con unas manos impresionantes como pueden ser las de Fernando. A lo mejor es eso, no lo sé. Y de todas formas, a Fernando le tienen que poner un compañero que le desafíe. Y ahora mismo Felipe no es un desafío para Fernando. Y eso a ellos, o sea, digamos, como alonsista, le perjudica en el Mundial de Pilotos, pero como escudería les perjudica en el Mundial de Constructores. Es decir, ahora mismo no tienen dos pilotos como tiene Red Bull o como tiene McLaren, que fíjate que dentro de todo McLaren está más parejo. Red Bull ahora mismo, no sé si será siempre así, pero en estos 2 últimos años Sebastian Vettel está en un estado de gracia impresionante. Es decir, hay que reconocer que tiene un talento impresionante para conducir, que no tiene Mark Webber. Pero aún así la diferencia es poca, pero entre, por ejemplo, Fernando y Felipe es brutal. Tiene que haber un cambio. Ha habido baile de nombres en esta temporada existen cambios internos dentro de la escudería, pero yo creo que hay que empezar a pensar en qué es lo que está fallando. Y si cambias a algunos jugadores y el equipo sigue jugando igual de mal, pues a lo mejor tienes que empezar a cambiar entrenadores o directivos, es decir, sea lo que sea. En ese aspecto yo creo que estamos de acuerdo, no hay ninguna duda. Dani, a raíz de tu crónica de carrera, ¿qué es lo que quieres destacar subjetivamente? Bueno, yo creo que lo hemos dicho casi todos ya. Fernando Alonso ha hecho hoy una carrera que es lo que ha podido. La verdad es que he estado viendo los tiempos y la verdad es que ha ido para mal, no para bien, sino para mal. Ha ido clavando las vueltas, ha hecho más o menos 1.30 en casi todas las vueltas, cuando hay equipos, por ejemplo, McLaren sí que ha sido el que parece ser el más rápido a final de carrera, ha llegado a hacer varios 1.27, bastantes 1.28, tanto con Hamilton como con Jenson Button. Ha ido quizás hasta un poco mejor que lo que han ido los Red Bull. No se sabe si los Red Bull pues han reducido un poco, visto que no necesitaban forzar más la máquina, o que puede haber sido, si es eso, que los McLaren iban un poco mejor que ellos. Pero eso, o sea, tenemos ese equipo que es Red Bull, que lo tenemos aquí no lo olvidemos, desde hace 3 temporadas, esta es la 3ª temporada, que están ahí arriba. Solo les ha podido hacer sombra, y en las primeras carreras Brown, recordamos todo el tema del difusor, de si legal, de si ilegal, toda aquella historia que ya hemos sufrido, ya hemos tenido, ya hemos dado muchas vueltas a aquello. Y después de aquel primer año de pruebas, el año pasado ha sido brutal por parte de Red Bull. La verdad es que este año promete ser pues mucho peor para los otros equipos. Y este año pues yo creo que lo van a tener claro en cuanto a pilotos. Vettel es el primero, no les va a caber duda. Webber está pues para ayudar a conseguir puntos para campeonato. No creo que vaya a ser pues para intentar conseguir el título para él.
Los McLaren están ahí detrás. Quizá Hamilton sí que es un poco más regular que Jenson Button, que no es un mal piloto, pero bueno, el Lewis Hamilton sí que tiene un poquito más de punch, ¿no? En cuanto a Ferrari, los vemos, yo creo que de los más dispares, ¿no? Fernando Alonso quizá o es mucho mejor que Massa o sabe sacar esa magia del coche, o realmente pues Massa pues está teniendo algún problema, ¿no? Habría que ver al final de temporada pues cómo quedan las cosas. La verdad es que Massa no es mal piloto, la verdad es que ha estado ahí arriba muchos años y no sé, igual es una combinación de que es el que menos talento tiene de estos superclase que están arriba y es el que además tampoco tiene mejor coche, pero no sé, queda mucho por ver y yo creo que es un poco la pequeña decepción, ¿no? Que Massa pues no pueda seguir a su compañero de equipo y no puedan intentar ir hacia arriba. Y luego pues el resto de coches pues yo creo que ya quedan casi en un segundo plano, ¿no? Ya se salen de esas quinielas y bueno, ya los Mercedes con Rosberg o el Renault que está yendo muy bien, pero que bueno, ya juegan una segunda liga, por decirlo así. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora, lo que hemos visto en esta carrera y lo que, pues si no van cambiando las cosas, pues seguiremos viendo a lo largo de la temporada. Una cosa que comentaba Dani ahora es el tema de los difusores soplados estos, y es una de las grandes ventajas que se supone que tiene el Red Bull sobre los otros, que también lo tienen, pero el Red Bull digamos, a ponerlo antes, pues lo ha desarrollado más. Y es que para este Gran Premio de Cataluña la FIA mandó un escrito la semana previa diciéndole a sus equipos que digamos que lo limitaba. Ya sabes que cuando el piloto acelera, pues esos gases que emite el escape se dirigen al difusor y hace una mayor carga aerodinámica, ¿no? Pero Red Bull también puso el sistema de que cuando el piloto no está acelerando, pues también se están emitiendo gases. Y todos los equipos han empezado a copiar el sistema, el mapas de motores, etcétera, etcétera. Y lo que limitaba la FIA es que limitar precisamente cuando el piloto no está acelerando y que creo que limitaba un 10% de gases cuando no estaba manteniendo el acelerador el piloto. Y de momento pues la FIA mandó el escrito y los equipos pues Red Bull principalmente pues se quejaron y al final digamos que la cosa quedó en que a mediados de junio tras Canadá esto se iba a mirar en la reunión técnica que ya había prevista para ese tiempo. Y Charlie Whiting también puso un poco sobre la pista a todo el mundo diciendo que hay equipos como España o Virgin que no lo utilizan y que se podían quejar a la FIA, y si se llegan a quejar la cosa se pone bastante mal para los otros equipos, porque en teoría la FIA ha declarado ese sistema entre comillas ilegal porque lo está prohibiendo, pero como los equipos lo han protestado, etcétera, etcétera, digamos que ha dado como una moratoria, una especie de una cosa así. Y la verdad es que suena un poco como la época de Brown cuando puso el difusor y la FIA tuvo la oportunidad de prohibirlo y al final no lo prohibió, y bueno, ya sabéis lo que pasó después, que todos empezaron a copiar. Esto semeja igual aquí. Llevamos año y pico donde esto ya existe, los equipos han gastado un montón de dinero en desarrollar esto, pero claro, estamos viendo cómo Red Bull está arrasando. Habrá equipos que no le interesa esto, y a la FIA propia, porque Vettel es que ya le quita 41 puntos creo a Hamilton, ya empieza a ser una diferencia muy abultada. Y a ver qué pasa ahora con esto, el sistema que queda en el aire, porque Colin Coles ha amenazado entre comillas también que Mónaco puede presentar la queja oficial a la FIA. A ver en qué pasa todo, a ver en qué queda todo este tema. A mí me gustaría también destacar dos cosas más de la carrera. Una, que Barcelona al final es una carrera que de poco adelantamiento, y ya lo comentaba Manuel en el resumen que ha hecho él, y la verdad es que
si no llega a ser por los Pirelli, tampoco hubiéramos tenido grandes cambios en carrera. Pero lo que sí que ha cambiado completamente Pirelli es ese compuesto duro y ha machacado a todos los equipos porque se han quejado todos, pero especialmente a Ferrari. Y Alonso ya ha dicho que prefiere no hablar de esos neumáticos para evitarse problemas. Pirelli debería de tener compuestos distintos y está muy bien hasta ahora. Yo creo que le hemos alabado el trabajo que ha hecho de meter una pequeña diferencia que lleve a las carreras a tener que pensarlas más y hacer estrategias y demás. Pero creo que en este caso era muy excesiva la diferencia que había entre un neumático blando y un neumático duro. Hemos visto cuando Button y Fernando han cambiado neumáticos, como tanto Hamilton como Vettel les estaban sacando más de 2 segundos por vuelta, con lo cual así luego han sido las diferencias, y una cosa es que vayan mejor, pero creo que es exagerado. No sé qué pensáis vosotros. Sí, totalmente exagerado. Y aparte es que Pirelli les dijo a los equipos que se introducía este compuesto porque digamos que iba a tener el rendimiento que el anterior, pero que iba a aguantar más, ya que como se quejaron de que no aguantaba casi lo mismo el duro que el blando, pues que aguantaba más, y al final pues el rendimiento es mucho peor que el compuesto anterior y tampoco ha durado un poco más que el otro, con lo cual pues es que Sí, y si pues te eso, lo que aguanta, y si decías. te aguanta más, pero te va 2 segundos más lento, ¿para qué quieres Claro. que te aguante más? Si al final Ya. vas a perder en 10 vueltas Sí, sí. un cambio. Y yo os pregunto, pensando en esto de los neumáticos, ahora mismo tenemos que poner pues los 2 tipos de neumáticos. ¿Veis que esto siga siendo normal o deberíamos cambiar la norma? Porque poner un neumático que va a ser, que no va a funcionar, no me parece lo más correcto. Yo, a ver, yo siempre hago a veces aquí afirmaciones generales, pero es que después de lo que ves, pues es lo que me pide el cuerpo, al menos a mí. Por una parte, el tema de las ruedas, a lo mejor es un fallo de Pirelli por introducir un compuesto que en realidad no digo que no ha servido para nada, pero que no ha mejorado el espectáculo, sino podríamos decir lo contrario. Pero fallo grande de las escuderías, porque ahora las escuderías se quejan de lo que les ha traído Pirelli, cuando Pirelli lo que les ha traído es lo que pidieron las escuderías de alguna forma. Y por otra parte, un palo a la FIA, a la FOM, mejor dicho a la FOM, porque el otro día una declaración de Niki Lauda diciendo que el tema de las de 3 y 4 paradas, que perjudica el deporte, porque los espectadores que están en casa llega un momento en que no se sabe la posición real de carrera. Y es algo que ocurre, es decir, o estás muy atento o no, o tienes que estar constantemente concentrado en eso para hacer cálculos, para saber que ahora mismo esa posición no es real, que cuando salga. Y en las retransmisiones deportivas, en televisión, no se ha hecho nada, y que nadie me diga que visualmente no se pueden crear gráficos para ayudar a eso, para que los espectadores tengamos una forma de poder seguir las carreras con 3 y hasta 4 cambios de neumático por vuelta, que eso por carrera, que eso es una barbaridad. Por otra parte, se está llevando al extremo el tema de neumáticos blandos, duros, diferencias de compuestos, obligatoriedad de poner unos o de poner otros, y ahí sí que apoyo un poco lo que decía el otro día Luca Cordero de Montezemolo, diciendo que esta es la Fórmula 1 no le gustaba a Ferrari, que lo que tiene que ser es una Fórmula 1 donde el coche puro, el desarrollo del coche puro, y no tanto de la aerodinámica, sino a veces también de la mecánica, pues sea el verdadero espectáculo. Y ahora mismo, es decir, se hacen muchos artificios. El DRS, por ejemplo, es un artificio que por suerte sí es verdad, está funcionando y ayudando, pero es que es un parche, porque en las carreras de Fórmula 1 no había adelantamientos. Yo creo que se tiene que buscar un poquito el espectáculo puro de las carreras, y tanto juego con los neumáticos no lo beneficia. No, la verdad es que es un tema. Sí, también estoy contigo, Gerardo, que al final los equipos tienen que tragar con lo que piden a Pirelli, y Pirelli también hay que decir que está un poco o sea, le está sirviendo un poco de experimento todo esto, porque llevaba no sé cuántos años sin entrar en Fórmula 1, y también está un poco aprendiendo ellos paso a paso. También hay que decir que Pirelli tiene bajo la manga alguna propuesta interesante, que a ver si sale bien, como por ejemplo que haya un compuesto específico para calificación,
y quitarse eso de que los de clasificación sirvan para carrera. Yo creo que puede ser una buena idea, un neumático específico para la clasificación que es súper blando, como lo quieras llamar, y después para la carrera otro asunto, que yo eso de que haya que tener dos compuestos obligatorios, ya a mí me parece bien. Igual hay un equipo como Ferrari que un compuesto le vaya mal, pues oye, pues le va mal, pero resulta que igual el blando le va 1000 veces mejor, pues puede ser. Es una ventaja que tienes tu coche o un error de diseño o lo que tú quieras. Y otra cosa, ya aprovechando pues que presenté esa pregunta. Este fin de semana quien tuvo problemas fue Nick Heidfeld, se le quemó el coche y bueno, no pudo correr porque no fueron capaces de montar sobre el segundo chasis pues todo el coche. Comentaban en la Sexta, la cadena que retransmite aquí en España, Pedro de la Rosa, y lo comentaba también Marc Gené, que no como hace mucho tiempo que tenían el Mugello, el segundo, el tercer coche, vamos, el de reserva por si pasaba algo. Ahora lo que tienen los equipos son los dos coches completos, más luego, bueno, las piezas de recambio que puedan necesitar, los alerones delanteros y todo eso, y luego tienen un tercer chasis, un coche, entre comillas, para poder montarle todas las piezas de repuesto, pero que ese chasis, por ejemplo, no tiene el cableado, que era lo que decían que más se tarda en poner un coche. Es decir, casos como el de Nick Heidfeld, que tiene un problema en los terceros libres y que no puede correr la clasificación porque no da tiempo a montar un coche, o el de Fernando Alonso el año pasado de Mónaco, que estrelló el coche en la tercera tanda de entrenamientos y que tampoco fueron capaces de montar un coche para clasificar. Ellos decían que parece ser que ya se ha pedido el poder tener medianamente preparado o no tan vacío ese chasis por si acaso pues pasa una cosa de estas. Yo, en principio, pues sí que veo con sentido lo que estaban comentando y que se tenga el coche pues un poco preparado para estos casos. No sé qué os puede parecer a vosotros. Sí, lo que pasa es que hace tiempo que el muleto no... Yo no sé, también creo que tienen un problema. Yo recuerdo cuando estaba el muleto en los boxes, funcionaba de tal manera que estaba dentro. O sea, realmente había 3 coches en cada garaje. Y ahora mismo, con la cantidad de equipos que hay y demás, los garajes se han reducido de tamaño y no creo yo que casi ni que fuera posible físicamente. Y además otra cosa que no daría tiempo, o sea, haría falta más mecánicos, porque ahora mismo tienen muy poco tiempo libre los mecánicos en los grandes premios, y el tener premontado ya un coche significa eso, más tiempo para montarlo y luego volverlo a desmontar. Y lo que comentaban es que, pues, por ejemplo, si ahora volvieran los entrenamientos, pues haría falta contratar a todo un equipo nuevo de Fórmula 1 porque tienes que tener 2, uno en carrera y otro en los entrenamientos. Pues aquí pasaría, no lo mismo, pero sería lo mismo. ¿Que sería interesante? Sí, sería interesante. Pero lo veo más complicado. Bueno, pero tampoco, entre un coche montado 100% y un chasis montado con lo esencial, hay una diferencia, o sea... Tampoco un coche entero, pero sí el chasis que al menos tenga el cableado y no tener, vamos, no perder tiempo ahí con el cableado, que el cableado en un Fórmula 1 también es importante. Pero es que al final meterle ahí los cables al chasis, eso al final es que hasta te da beneficios, porque si lo tienes que hacer en carrera, estás metiendo a los mecánicos actuales más horas de trabajo. No puede, igual el coche no puede salir a calificación. Pérdida de espectáculo porque estás quitando un coche porque tiene que montar todo eso, etcétera, etcétera. Y si tienes al mínimo algo como el cableado o lo que quiera, alguna pieza ya montada de chasis, no el coche entero, pero eso en fábrica lo puedes tener, o sea, tampoco... Ya, en ese aspecto sí. Bueno, a lo mejor sería una posibilidad. No, aparte de esto ya lo discutimos cuando pasó lo de Fernando en Mónaco, ¿no? Que tampoco era... Lo del muleto se quitó por problemas económicos, que la crisis y tal, que había que ahorrar, y tener algo con cables y tal no suponía más dinero. Bueno, pues yo creo que aquí ya ha quedado bastante definido, pues no solo nuestra opinión acerca de la carrera, sino directamente al campeonato también.
Y lo que podíamos hacer, Dani, ¿tú te animas a comentar cómo quedan las calificaciones generales en cuanto a equipos y escuderías, o al menos una? Y luego buscamos un voluntario para la otra. Pues venga, a ver, podemos comentar pues que después de esta carrera Sebastian Vettel ya acumula 118 puntos, se le han escapado muy poquitos esta temporada al alemán. Lewis Hamilton es el que le sigue con 77 puntos, después vendría Mark Webber con 67, Jenson Button con 61, Fernando Alonso con 51, y ya un poquito más descolgado iría sexto Nico Rosberg con 26, Nick Heidfeld con 25, Felipe Massa con 24, Petrov con 21 y Schumacher con 14. A partir de ahí, pues Kamui Kobayashi 10, Buemi 6, Sutil 2, Sergio Pérez 2 y Paul Di Resta, que es el último que tiene puntuación, que es el 15º con otros 2 puntitos. En el campeonato por equipos pues no hay mucha sorpresa. Red Bull Renault está con 185 puntos, McLaren Mercedes es el siguiente equipo con 138 y a partir de ahí pues ya hay un salto a Ferrari con 75, un nuevo salto importante a Renault, que va cuarto con 46, seguido de Mercedes con 40. Un salto también importante, Sauber Ferrari con 11 puntos, Toro Rosso ya 6, Force India con 4 y el resto de equipos, Williams Cosworth, Lotus Renault, Virgin Cosworth y Hispania Cosworth, con 0 puntos, que aún no han conseguido puntuar este año. En cuanto... Uy, no, ya lo has dicho tú todo. Ya iba a decir yo los de los equipos, pero me he quedado aquí colgado. Bueno, pues podemos, si queréis, comentar primero las porras, tal y como han quedado, antes que lo que se nos viene, que es el Gran Premio de Mónaco. Y en este caso, pues podríamos empezar por las nuestras mismas, que son estas que no sirven para nada, pero que las decimos por hacer. En este caso, a ver, el ganador sería Osvaldo. Osvaldo dijo Vettel, Hamilton, Alonso. Y luego teníamos Alonso, Vettel, Weber, Alonso, Rosberg, Vettel, Hamilton, Alonso. Sí, Dani y Osvaldo. Tenemos aquí un empate entre Dani y Osvaldo. No sé hasta qué punto os tengo que felicitar porque porque habéis puesto a Alonso de tercero, pero sí, seríais los ganadores comparados con Emanuel y con En el Gustavo. previo comentamos eso de que Dani puso lo mismo que Osvaldo y que hicimos la coña. Como resulte que al final esta es la apuesta ganadora, bueno, pues estuvieron cerca de que al final fuera el pleno a los tres, a puntito. Aquí vemos que Dani copió la estrategia de Osvaldo y le salió bien. Esto es algo que podríamos explicar así. Y hoy estoy abusando de Dani, pero también nos va a comentar cómo está ahora mismo la porra de Fórmula 1. Pues la verdad es que la porra, la que hacemos nosotros en nuestro blog, pues ha estado quizá un poquito menos abultada la clasificación, como hace unas carreras. Y bueno, tenemos hoy a Cansino con 181 puntos, Freimaz con 180, luego sigo yo con 179. Ya veis que hay una diferencia de un puntito entre los tres primeros. Bueno, luego tenemos a Lag con 173, Kouros el Gris, el Chofo 24, Tonio Biciclo. Bueno, la verdad es que la clasificación esta carrera pues ha sido justita y hemos venido todos en fila. La clasificación general, Malik sigue de primero con 803 puntos, seguido de Tonio Biciclo con 756 y Cacholeras con 723, igual que Kouros el Gris. Luego José 8545 con 722 y seguidos pues de Cansino, que con el triunfo de hoy se pone sexto, Frosky, Jesús Lorca, Guti y Uko Ataka. Y bueno, recordar que no se os puede pasar ahora ya a hacer esa porra para la próxima carrera, que bueno, estamos empezando a avisaros los fines de semana para que no se os olvide y que bueno, esto se está poniendo bastante interesante, yo creo. Ahora será cuestión, bueno, la temporada es muy larga y todavía se pueden dar giros interesantes, pero sí, es importante al menos que estéis ahí cada fin de semana poniendo cada fin de semana Gran Premio, poniendo vuestra predicción para conseguir eso, manteneros a la estela de los primeros clasificados. Bien, Gran Premio de Mónaco.
donde finalmente sí habrá DRS, ¿verdad, Manuel? Sí, va a haber DRS. En carrera va a ser la zona de activación, posiblemente a falta de confirmación oficial, en lo que se supone que es la recta de meta de Mónaco. Y una cosa de última hora es que se ha prohibido el DRS, el uso del DRS tanto en libres calificación como en carrera en el túnel, con lo cual a los que se les hacía la boca agua la posibilidad de que los pilotos activaran el DRS al menos en los libres y entrenamientos en el túnel, pues que se vayan olvidando porque la FIA lo ha prohibido aquí en el túnel y en Eau Rouge en Spa. Y ya que hablando del DRS, la FIA también ha confirmado que a partir de Canadá, posiblemente en la mayoría de circuitos, vemos la activación en carrera del DRS en 2 zonas. Yo creo que es todo un acierto. Todo lo que sea de uso de DRS, fantástico. Está ayudando mucho a mejorar el espectáculo de las carreras. En este aspecto, Mónaco sí es verdad que es espectacular de por sí, pero no, a veces no tanto por la carrera, sino por dónde se desarrolla la carrera, y es que yo creo que constantemente los pilotos se baten contra ellos mismos al circular por esas calles tan estrechas y al tomar unas curvas tan cerradas como Loef, por ejemplo, por poner un ejemplo que además es la curva más cerrada de todo el campeonato. Piezas nuevas los equipos sí van a llevar, aunque yo creo que el gran salto ha sido desde Turquía hacia Barcelona. Y en ese caso, pues Red Bull habrá que ver qué se inventa esta vez, pero con el coche que tiene ya suficiente, aunque debería mejorar el uso del KERS, que le esté penalizando, pero no lo suficiente como para que amenacen su hegemonía. Y quien se tiene que poner las pilas, evidentemente, para mí es Ferrari. Aunque en este caso Fernando ya tiene un plus más, y es que se le da muy bien el circuito y quieras o no, pues puede sacar unas décimas quitándose el miedo que otros pilotos sí pueden tener al pasar demasiado cerca de un guardarraíl. Pero más allá de ahí, o Ferrari se pone las pilas o vamos a ver otra carrera dominada, supongo que por Red Bull y por McLaren. El uso del DRS en la recta de meta ¿cómo se dice? Me deja intrigado acerca de qué clase de adelantamientos vamos a poder ver allí, porque aunque la recta de meta sea recta de meta, ni es recta ni es larga, entonces va a ser interesante, y a ver cómo llegan los coches a Sante Devota, porque es una curva muy traicionera. Lo vemos en cada carrera, que siempre más de uno y más de 2 pilotos se van y prácticamente se comen la iglesia, y aquí el hecho de llegar en plena virtud del adelantamiento, pues sí que podemos ver ahí, pues si no un accidente, algunos sustos interesantes, pero yo creo que en el fondo puede ser positivo ver el DRS en Mónaco. No sé qué pensáis los demás. Yo creo que sí, yo creo que aunque en Santa Devota van a tener poco sitio, si los coches salen bastante más pegados, por ejemplo, que en Barcelona, y el DRS ahí sí que les va a dar esa ventaja que necesitan para adelantar. Puede ser interesante. Lo que probablemente veamos sea safety car, y más de uno. Eso parece que en Mónaco es habitual, y que el tema del DRS y el tema de los adelantamientos va a ayudar. Sí, que un coche de seguridad que aún no hemos visto en Fórmula 1 este año. Sí, curioso. Es curioso eso, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y bueno, Mónaco, pues comentamos los horarios, que cambia un poquito la cosa como suele ser tradicional en Mónaco, porque los primeros libres son el jueves, recordarlo esto, o sea, dentro de escasos días ya están los coches otra vez en pista. El jueves tenemos que los primeros libres son a las 10 de la mañana y los libres 2 a las 2 de la tarde. Y después ya el sábado en horario normal, los libres 3 son a las 11 y la clasificación a las 2 de la tarde. Y la carrera el domingo a las 2 de la tarde también. Pero recordad que si queréis ver los libres, los primeros es el jueves, como es tradicional en Mónaco. Muy bien, pues entonces yo creo que por mi parte podemos ir cerrando ya lo que ha sido este programa. Interesante, largo diría yo, pero bueno, que teníamos muchísimas cosas que discutir, tanto el Gran Premio de España como ya preparar este Gran Premio de Mónaco, y donde además el Gran Premio ha dado bastante para que comencemos a hablar de lo que es el centro de la temporada, el momento decisivo de las escuderías, que a este paso pues parece un camino de rosas para los chicos de Red Bull. Pues por mi parte nada más, nos vemos en breve en lo que será ya el Gran Premio, la crónica de carrera del Gran Premio de Mónaco.
Y recordaros que si nos queréis seguir por Facebook podéis hacerlo a través de la página es facebook.com/desdeboxes, y también si queréis hacerlo a través de Twitter, pues twitter.com/desdeboxes, y tanto en Facebook como en Twitter ahí podéis estar un poco pendientes de lo que va sucediendo en la Fórmula 1. Y nada, a ver qué sucede en Mónaco, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Y para lo que queráis, recordar la web desdeboxespodcast.com, y ahí en el apartado porra, no os olvidéis, esta semana hay que apurar porque no tenemos 15 días, sino solamente una semana, y que antes de la clasificación del sábado a las 2 de la tarde tienen que estar hechas las apuestas. Hasta la semana que viene. Y si nos queréis mandar alguna crítica constructiva, por lo menos, que nos gustan, que aunque nos digáis que algo hacemos mal, que sea en tono constructivo, cómo lo podemos mejorar, lo podéis hacer en desdeboxespodcast@gmail.com. En ese correo pues recibiremos vuestras recomendaciones, quejas, críticas constructivas y todo lo que nos queréis mandar. Si queréis mandar también un audio correo, pues ahí podéis hacerlo. Y os recordamos que nos podéis escuchar a través de internet en Radiohead, radioged.es, los jueves a las 5 de la tarde, a través de la radio convencional en la zona de Tenerife Norte por Radio Joven Garachico, la 107.7 los viernes a las 10 de la noche, y en MID Fuerteventura los martes a partir de las 3 de la tarde en la 89.2. Con esto pues me despido también y os recuerdo que la próxima semana tendremos aquí el post del Gran Premio de Mónaco. Un saludo a todos y hasta luego. Chao.